Queridos amigos, estamos de nuevo en el canal Mi Tierra para hablar de historia y para comprender en el fondo mejor el presente. La reciente concesión de uno de los premios Príncipe de Asturias Almodóvar, o bien la participación de artistas y escritores varios en manifestaciones de izquierda antes de las elecciones del 2004, dan pie una vez más a que nos planteemos la siguiente pregunta: ¿la cultura en España o la cultura en general realmente es de izquierdas? Y en segundo lugar, ¿qué papel o qué importancia tiene la cultura para la izquierda? Vamos a empezar respondiendo a esta última pregunta para ver cuáles han sido los antecedentes históricos del planteamiento de una política cultural por parte de las izquierdas, y terminaremos con el análisis de un caso práctico centrado en la historia cultural española. Empecemos, por tanto, por los antecedentes más remotos, es decir, por la Revolución Soviética. La Revolución Soviética se produce en una época de esplendor para la cultura rusa, es la época de las vanguardias rusas, y muchos de estos intelectuales, de estos artistas vanguardistas, acogen con alborozo esa revolución porque la ven como una vanguardia política, como una ruptura con todo lo viejo, como una ruptura con todo lo pasado que ya les parece putrefacto, aunque el término sea el que van a utilizar más tarde Dalí, Buñuel y Lorca en la España de los años 20. Ese pasado putrefacto, ese pasado viejo al que se opone un ideal revolucionario, rompedor, y al que se opone un modelo de hombre nuevo, aunque no importa si el hombre con mayúsculas iba a desaparecer en la creación de ese nuevo hombre. Por tanto, muchos de estos intelectuales o artistas vanguardistas en un principio colaboran en las misiones de agitprop, que es una palabra que significa agitación y propaganda, y consiste en grupos que van representando por las aldeas en camionetas pues obras teatrales, o van proyectando películas como El acorazado Potemkin, que ya se hace famoso en aquella época, con el fin de adoctrinar políticamente a esas masas rurales o bien de la periferia urbana de la recién creada Unión Soviética. Y al mismo tiempo tenían otro fin, que era detectar cualquier síntoma de disidencia. Pues bien, estos intelectuales o artistas de vanguardia, que habían acogido con tanto alborozo el advenimiento de la revolución, pronto se ven situados en el terreno contrario, en el terreno del enemigo. Esa luna de miel termina ya en los años 20, es decir, muy prontito, por una serie de causas bastante claras. Las vanguardias son un arte minoritario. La masa no entiende un cuadro vanguardista, no entiende una obra de teatro vanguardista, no entiende una película o una poesía vanguardista. Y además los artistas son elementos potencialmente peligrosos. La libertad de creación es una manifestación de la libertad, y es algo que está prohibido en un régimen totalitario como el que aparece en la Unión Soviética. Además, las doctrinas marxistas no permiten la libertad de pensamiento. Por lo tanto, los intelectuales y los artistas se convierten en elementos sospechosos y en enemigos, si no reales, al menos potenciales del pueblo, es decir, enemigos del partido, porque si no se oponen, se pueden oponer. Y por su misma función, por su misma idiosincrasia, pueden pensar y pueden pasar a la oposición. Así que después de la Iglesia, después de la burguesía, después de los campesinos que ocultan parte de las cosechas para que no se las confisquen y no se mueran de hambre, los intelectuales se pasan a ser enemigos del pueblo, y muchos acaban fusilados o en Siberia o muertos de hambre. No todos. Muchos se pliegan a los dictados, a las nuevas políticas culturales dictadas por Lenin y después por Stalin. ¿Cuál es esta nueva estética cultural? El realismo socialista. Hay que presentar a las masas un arte, una estética que entiendan, una estética de corte realista, que además
es el lenguaje más apropiado para el adoctrinamiento, la inoculación de todo el ideal revolucionario y la inoculación de una serie de consignas que va dictando el partido cada año y que hay que cumplir. Así que este realismo socialista va a ser lo que se va a imponer a partir, sobre todo, de esa segunda mitad de los años 20 y en los años 30, ya no solo en el territorio de la Unión Soviética, sino de toda Europa y de todo el mundo. La Unión Soviética había creado un organismo, el Comintern, para difundir su política en el exterior. Paralelamente, pues tiene otra política de carácter cultural destinada a extender esa ideología en el extranjero. Es decir, allá donde no hay partidos comunistas hay que crearlos, y hay que crearlos adoctrinando a la gente, creando una serie de personas que estén dispuestos a crear esos partidos socialistas. Esta política va a tomar cuerpo más adelante, después de 1945, en otra gran organización con fines afines, que va a ser la Cominform o Internacional de la Información. Pero ya antes de 1945, en los años 30, se van a crear las bases de esta política cultural. ¿Cuáles son esas bases? Asociaciones que se van a llamar alianzas de escritores revolucionarios primero, y más tarde alianzas o asociaciones de escritores o de intelectuales antifascistas. Estas alianzas, estas asociaciones van a celebrar una serie de congresos, primero en la Unión Soviética y después, por ejemplo, en París en el año 35 o en Valencia en 1937. A propósito de Valencia, de 1937, se suele considerar este congreso de escritores antifascistas pues como una manifestación de protesta de los intelectuales en plena guerra civil, etc. La verdad es que estaba organizado mucho antes y formaba parte de esa serie de congresos previos organizados desde Moscú. Ni que decir tiene que la guerra civil pues amplía el eco político, aunque hace también mucho más conflictiva su celebración. ¿Cuáles son los objetivos que se señalan en estos congresos? Pues la creación de un arte revolucionario opuesto a un arte que van a llamar burgués, la difusión de la ideología marxista y la descalificación de todo aquel artista o literato que no entre o no admita imposición. El mismo Alberti, en una revista que le va a financiar Moscú, la revista Octubre, va a elaborar sus listas negras de todos aquellos escritores o artistas españoles que no estaban dispuestos a aceptar estas consignas de Moscú, que no están dispuestos a aceptar una estética de realismo socialista y que prefieren su propia libertad. Pues bien, otra muestra de lo que llevan a cabo estos congresos es la acuñación de eslóganes con fines políticos. Primero, el Comintern, cuyos fines son estrictamente políticos, diseña una política, y a continuación estos órganos subsidiarios en el terreno de la cultura diseñan los eslóganes o las consignas destinadas a difundirla. Un ejemplo lo tenemos en Stalin. Stalin, en el año 28, en uno de los congresos de esta internacional comunista, dice que hay que prepararse para la guerra. Va a llegar la Segunda Guerra Mundial y en esa Segunda Guerra Mundial hay que aprovechar para hacer la revolución. Pero mientras, pues hay que tener quietos a las otras potencias. Entonces, la consigna que se va a difundir en estos congresos para los intelectuales es la siguiente: por la paz y contra la guerra imperialista. Lo subrayo porque presenta extrañas analogías, que no son nada extrañas si ya conocemos la historia, con los eslóganes que se han empleado en los últimos años contra las guerras, concretamente la guerra de Irak. Pues bien, no es una repetición, sin más, de la frase que se acuña en esos años 30.
En segundo lugar, aparte de los congresos, la Unión Soviética también diseña un plan de editoriales en el extranjero. En España va a ser la editorial Zenit la que publique obras de escritores soviéticos, novelas con una alta carga ideológica o bien obras pues, de revolucionarios o sobre los temas más variopintos, hasta sobre la sexualidad o sobre la mujer soviética. Junto con las editoriales también se publican revistas. Ya he aludido a la revista Octubre, que se llevaba una buena partida presupuestaria de Moscú, al frente de la cual se coloca a Rafael Alberti y al cual se llama a Moscú a rendir cuentas al año siguiente. Esta revista se funda, yo creo que no casualmente, en 1933. En 1934 Alberti es llamado a Moscú para decir cómo van las cosas con esta revista. Alberti le sorprende allí, por tanto, la Revolución de Asturias de 1934 y demora todo lo posible su vuelta a España para no verse involucrado en la represión que tiene lugar después de esta revolución. Esta revista Octubre pues, difundía materiales elaborados en la Unión Soviética, tanto fotografías como artículos literarios, era una revista de lujo para la época y presentaba una visión muy risueña, muy positiva de la vida en Rusia en aquella época. Una visión que contrasta con los hechos que cuentan a su vuelta personas como el anarquista Ángel Pestaña o el socialista Fernando de los Ríos, que vuelven aterrorizados a España después de un viaje de negocios políticos, digámoslo así, a la Unión Soviética. La realidad que ellos cuentan es muy diferente. La realidad que ellos cuentan no es la de los niños bien tratados, bien vestidos y bien nutridos en las escuelas soviéticas, sino de los niños vagabundos, abandonados por la calle debido a que sus padres han sido fusilados o enviados a Siberia. La de los niños que se dedican al pillaje, que pueden ser fusilados a partir de los 12 años de edad, y la de los niños a las que un dirigente soviético se refiere como problema que pronto se resolverá por sí mismo al morirse todos de hambre. Bueno, esta es la cruda realidad que se encuentran estos españoles que viajan en condiciones privilegiadas a la Unión Soviética en este periodo. Pero la imagen que se difunde en España a través de estos medios, a través de cineclubs, a través de obras teatrales, es optimista. Y eso hace, bueno, pues que una buena parte de los españoles pues asimilen esta propaganda comunista y empiecen en un activismo político que en los años 20 pues resultaba desconocido. Es decir, cuando comienza la guerra civil, la población española no se ha vuelto loca de la noche a la mañana, sino que hay una intensa campaña propagandística por parte, sobre todo, del Partido Comunista, que ha tenido su efecto. Esa semilla ha calado y estalla en 1936. Es importante señalar que no existe una campaña propagandística y no existe una política cultural que se pueda equiparar, ni siquiera existe a secas por parte de los partidos de derecha clásica, ni siquiera por parte de los partidos que se van a incluir en el fascismo. Por lo tanto, tenemos que esa acción de propaganda cultural, en el terreno de la cultura, pertenece exclusivamente a este partido, que va a ser muy minoritario en cuanto a número de componentes, pero con una gran influencia social, gracias precisamente a estos medios culturales que utiliza. Un segundo momento en la historia de las políticas culturales por parte de la izquierda es el italiano Antonio Gramsci. Ya después de la Guerra Mundial, Gramsci se propone pues, como una alternativa al marxismo clásico, pero en realidad no hace sino continuar esa tradición de propaganda, esa tradición de política cultural orientada que habían iniciado sus precursores en la Unión Soviética. Frente a lo que afirmaba Marx, Antonio Gramsci dice que no es la estructura económica
la que determina realmente la acción política, la que va a causar la revolución, sino la imagen que la gente tenga de ella. Es decir, no cuenta la verdad, no cuenta la realidad. Lo que cuenta, una vez más, es la interpretación, lo que cuenta es la visión, lo subjetivo, lo que cuenta es la manipulación. Para conquistar el poder, por tanto, hay que conquistar primero los corazones y las mentes, por utilizar una expresión actual. Esta sociedad civil ya captada es la que puede aupar al poder a estos líderes políticos de ese partido. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede convencer a la gente? ¿Cuáles son los campos de actuación en los que hay que operar? Ofreciendo una cultura, pero ¿qué cultura? No una alta cultura propia de minorías, de estudiosos, de artistas de élite, sino una cultura de masas. Estamos ya en la sociedad de consumo, estamos ya en la sociedad de masas y el objetivo, en definitiva, es obtener el mayor número de votos posibles. Así que se elabora una cultura para el consumo masivo con unas consecuencias políticas inmediatas. Para ello, en primer lugar, se usan medios de gran difusión, la prensa, en un tono siempre divulgativo, los artículos referentes a temas culturales, la celebración de exposiciones, de centenarios, los foros en Internet, esto es mucho más reciente, el cine. ¿Cuántas películas se han producido en España en los últimos años sobre la República o sobre la Guerra Civil o sobre la etapa del franquismo, todos con una misma visión? O aunque no venga a cuento, en el caso de mezcla de ficción con pseudohistoria. La proliferación de libros, pero libros en un tono muy light, los libros de memoria histórica. ¿Qué es lo que caracteriza, por ejemplo, estos libros? Pues el predominio de la anécdota personal. Son las historias de la abuela, en un tono eminentemente subjetivo, sentimental. Igual que las telenovelas, lo que se procura es captar la sintonía sentimental del público, mover emocionalmente, no racionalmente. Ese tono sentimental frente al objetivo hace que al final tengamos que la memoria personal se convierta en una memoria total. Tenemos miles de fragmentos de memorias, de sentimientos subjetivos, y eso al final se nos presenta como una realidad, como una verdad con carácter total. Esto fue así y para todo el mundo, cuando fue pues una batallita de un abuelo, un dato aislado. ¿Cuáles son las razones del éxito de este tipo de producciones culturales, de este boom cultural de los productos, digamos, de izquierdas? Bueno, en primer lugar, el control empresarial de las grandes empresas de comunicación, hasta el punto de que se ha llegado casi a una situación de monopolio. En segundo lugar, hay otra cosa que facilita la penetración de este mensaje en la sociedad en general y en la sociedad española en particular, y es la fórmula de la corrección política. La pasividad y la falta de reacción del campo contrario, de personas, de grupos, de partidos que no comparten esa ideología de izquierdas, permite la recalificación de terrenos culturales y políticos. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esta visión que se me presenta, pero no lo digo por no parecer políticamente incorrecto. Entonces, esa especie de timidez, de pasividad, pues hace que al final masivamente se acepte, aunque en el fondo no sea así, esta serie de producciones. Esto también tiene mucho que ver con el momento histórico en que nos hallamos. Se ha hablado mucho de la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? ¿Por qué somos posmodernos? Pues porque decimos, no hay verdades absolutas, todo es relativo, todo es válido, todas las culturas son iguales, la multiculturalidad, el pluriculturalismo, no hay nada que sea mejor
que otra cosa y por lo tanto todo es igualmente válido y no hay que molestar a nadie, no hay que molestar a estas minorías. Esto no es cierto absolutamente, porque este discurso políticamente correcto no considera que todos sean iguales, al contrario, siempre nos está favoreciendo a determinados grupos que, mira por dónde, coinciden con los mismos que presentaba esa vieja propaganda, esa vieja ideología marxista, los obreros, los oprimidos, el tercer mundo, la mujer, etc. Grupos, dicho sea de paso, que muchas veces eran los que experimentaban de forma más dura en sus propias carnes la represión en estos tipos de regímenes. Pero como da igual la realidad, lo que cuenta es la interpretación, pues no importa en absoluto. Y ahora, por último, vamos a ver la aplicación, en un caso práctico, de estas políticas culturales en España. Vamos a ver cómo la cultura española de los años 20, de la generación del 27, de las generaciones sucesivas, lo que se ha llamado la edad de plata de la cultura española, empezando casi pues desde el 98, pues se presenta de forma global como una cultura de izquierdas en bloque. Naturalmente, los estudiosos serios, la gente que verdaderamente sabe de estos temas, no se le ocurre hacer una afirmación semejante, pero en los medios de difusión de los que hemos estado hablando se nos presenta así. Esta cultura española durante todo el siglo XX ha sido de izquierdas y la aportación de otras ideas de otros grupos o de personas que no tienen ninguna idea ni pertenecen a ningún grupo es totalmente despreciable. Así que se descalifica a todos los escritores, artistas, estudiosos que no se pueden encuadrar en estos partidos de izquierdas y se presenta también la guerra civil y el exilio como la ruptura y más que la ruptura, la exclusión, el fin de esa cultura en España. Para esta interpretación, la guerra civil y el franquismo suponen la eliminación, la aniquilación del elemento más valioso o el único, visto que el resto no cuenta para nada. Esta visión ya vimos que tenía mucho que ver con aquella que se difunde en esos grupos de escritores antifascistas en los años 30, en esas listas negras que elaboraba Alberti, tachando de burgués o de faccioso a todo aquel que no comulgaba con sus ideas o que se negaba a colaborar en su revista para mantener su propia libertad. Y además, pues este mito culmina con el del páramo cultural en el franquismo y con la existencia de una especie de exilio interior en el cual se incluyen pues desde Dionisio Ruidojo al filósofo conocidísimo Julián Marías. Y mira por dónde el propio Julián Marías escribió un artículo diciendo: no es verdad que en esos 40 años en España no se hizo nada. Aquí estoy yo, que me gané la vida escribiendo libros, aunque no tuviera ninguna cátedra, y aquí están una serie de personas más que no rompimos con ese pasado glorioso de la cultura española, sino que lo continuamos bajo otras formas, pero seguimos cultivándolo. No hay esa ruptura tan tajante. ¿Cómo se difunde ese mito de esa cultura dorada española exclusivamente ligada con la izquierda? Pues exactamente como hemos visto anteriormente, por los medios de comunicación de masas y mediante el cine, por la celebración de centenarios y exposiciones. Me viene a la mente el centenario de Cernuda, el poeta Luis Cernuda, al que se califica de izquierdas, o él mismo llegó a definirse en alguna vez como de izquierdas, pero esa ideología en realidad era superficial. Él era un señorito andaluz y su inadaptación debido a su condición homosexual le llevaba a la disidencia, pero no pudo haber en el mundo una persona más atípica, menos de izquierdas que Luis Cernuda. O bien la persona de Rafael Alberti. Siempre se nos recuerda su famosa poesía sobre "se equivocó la paloma, se equivocaba". Lo que no se nos recuerda son sus propias equivocaciones, su colaboración en la revista Octubre, o poesías menos poéticas como El burro explosivo cargado de dinamita, que compone a raíz de la Revolución de Asturias.
Y en esas mismas poesías llegaba a decir que la Segunda República olía a difunto y había que destruirla. Estamos hablando del año 35, por tanto mucho antes de la Guerra Civil y mucho antes del levantamiento militar. Al mismo tiempo se descalifican las voces críticas de la propia izquierda. Tenemos a George Orwell, que presencia los acontecimientos que tienen lugar en Cataluña durante la Guerra Civil, como el Partido Comunista aniquila textualmente a anarquistas y a otros grupos marxistas como el POUM, etc. Tenemos a Julián Gorkin, que era uno de estos dirigentes de unos pequeños partidos en Cataluña que son totalmente aniquilados. Pues bien, sistemáticamente se silencia su testimonio, menos naturalmente por parte de aquellos sectores afectados. Hoy en día los pocos anarquistas que quedan en España o los pocos herederos de estos partidos más o menos trotskistas mantienen viva la memoria de estos disidentes, de estos críticos con esa actuación del Partido Comunista. Naturalmente también se produce la apropiación o captación de intelectuales que no pertenecen al propio campo. Como no tenemos suficientes, o más bien todos los que tengamos son pocos, y además en algún momento pues nos pueden salir ranas, como por ejemplo Alberti, si se descubre esta poesía suya del burro explosivo y otras cosas de semejante tenor, pues vamos a apropiarnos más intelectuales, aunque no tengan nada que ver con la izquierda ni sean marxistas, e incluso aunque vivan en España, en la España de Franco. Tal es el caso del pobre don Dámaso Alonso, que llegó a ser presidente de la Real Academia Española y que, tratando exclusivamente en sus poesías de la soledad humana, de la angustia existencial que se produce después de una guerra, no ya de la Guerra Civil Española, sino de la Guerra Mundial, es el periodo del existencialismo en todo el mundo, pues ve su obra adjudicada a la defensa de las masas y la defensa del pueblo, o el mismo Vicente Aleixandre, que tenía el mismo tipo de preocupaciones. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esta política cultural de la izquierda o del papel de la izquierda en la cultura, como lo queramos ver? Pues que la cultura no es de derechas ni es de izquierdas, o es cultura o no es nada. Una cultura subordinada a una ideología ya no es cultura, es propaganda. Es por tanto necesario conocer cuáles son los mecanismos por los que funciona esta manipulación. Es necesario conocer los fines de esta manipulación. Y frente a una visión partidista de nuestra cultura y de nuestra historia, tenemos que recuperarla en su totalidad. España tenemos que comprender que está dentro de esas grandes corrientes de la cultura occidental, que existe siempre por debajo de esas fracturas y de esos traumas una continuidad de fondo, y que no debemos permitir que la manipulación y una falsa cultura, que en el fondo, como he dicho, es propaganda, nos priven de este grandísimo patrimonio que tenemos. Por eso agradezco de nuevo a Mi Tierra Televisión por ayudar a difundirlo y a defenderlo. Muchas gracias.